Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 13 de agosto. Estamos en la semana 19 del tiempo ordinario. Es jueves, por tanto, día eucarístico, día en que recordamos la institución de la Eucaristía y nos acercamos pues, a la celebración de la Santa Misa, de la Eucaristía, a un ratito de sagrario, si podemos, un ratito de adoración. Si estamos imposibilitados, incluso hasta desde casa, pues imaginándonos el sagrario de nuestra parroquia, estando allí en coloquio verdadero con el Señor, ¿no? Haciendo un rato de oración propiamente eucarístico, significa pues meternos en lo que significa la Eucaristía en nuestra vida y la presencia del Señor cercana, providente, alimentándonos, dándonos su vida, permaneciendo en Él. En fin, hay mucha materia en ese sentido. Decimos también del jueves que es sacerdotal, porque también junto con la institución de la Eucaristía está también la institución del sacerdocio católico, sacerdocio cristiano, como lo instituyó nuestro Señor Jesucristo, y pedimos muy especialmente por la santidad de los sacerdotes, pedimos especialmente por aquellos que están enfermos, y también pedimos por los seminaristas, por los que se preparan al sacerdocio, a dar esos pasos de acercamiento también en el ministerio, ¿no? En fin, que sigamos insistiendo al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, porque necesitamos muchas vocaciones, los necesitamos que haya sacerdotes santos disponibles para el trabajo en la parroquia, en los hospitales, en tantos y tantos lugares donde son requeridos, ¿no? O somos requeridos. Hoy el Evangelio prosigue con la tónica que trae de estos días atrás. Si ayer se nos pedía el aplicar la corrección fraterna cuando un hermano yerra, cuando un hermano comete un error, hoy se nos dice un paso más, que hemos de perdonar y perdonar siempre. 70 veces 7 es siempre. El Evangelio es Mateo 18, 21 hasta el 19, 1, ¿no? Seguramente que Pedro tuvo algún encontronazo, no sé, alguna cosa que le hicieron, ¿no? Seguramente que tuvo algún disgusto con alguien, se ha pecado contra él, se le ha perjudicado, alguien se le ha puesto en contra o le ha discutido acaloradamente o ha cometido con él una injusticia. No se trata de la gravedad de la falta, pero, de todos modos, a causa de la dificultad, se siente, para perdonar, Pedro debe haber sido afectado en lo más vivo. Nos encontramos en la esfera de las relaciones humanas, en las que juegan las faltas contra el gran mandamiento, en la que nacen y se mantienen los conflictos, las indiferencias, en la que las heridas son muy, muy vivas, porque se las cree definitiva. Si mi hermano peca contra mí, para comprender vitalmente la pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús, es preciso que yo aplique este caso a mi propia vida. ¿Quién me hace sufrir? Mis relaciones humanas, ¿con quién me resultan más difíciles? ¿A quién debo perdonar? Y dice Jesús, no digo yo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. La cifra 7 que pone Pedro era simbólica. Para un judío de entonces era una cifra sagrada que simboliza la perfección. Pero Jesús hace estallar esta perfección y la lleva a su máximo. El perdón, el amor, debe ser absolutamente ilimitado, como el amor de Dios, que es un amor sin límites. El perdón es un perdón sin límites. Ciertamente esto va más allá de lo razonable. Incluso si el hermano no da señales de enmienda, si recae siempre en el mismo pecado contra mí, sí,
Jesús parece que va por ahí. Incluso si no se llega a una mejoría externa de la relación efectiva, es necesario que en el fondo de nosotros mismos cese toda enemistad, toda dureza, todo resentimiento. Exigencia evangélica. Estas dos cifras, 7 y sus múltiplos, eran en el Génesis 4:23 la expresión de la escalada de la violencia. Los hijos de Caín se vengan 70 veces 7, 77. El mal se multiplica en progresión geométrica. La violencia ataca o atrae a otra violencia, ¿no? He matado a un hombre por mi herida. Si Caín fue vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. La desmedida del perdón pedido por Dios corresponde a esta proliferación del odio. Hay que invertir el proceso. No os dejéis vencer por el mal, antes bien, venced el mal a base de bien. El reino de los cielos es comparable a... Si entramos en otro universo, ese es el impacto social del Evangelio, ¿no? Y del Evangelio de hoy, ¿no? Un hombre tenía una deuda de 10.000 talentos que le fue condonada, pero se le debían solo 100 denarios que continuó exigiendo. Hay que traducir en moneda actual estas dos cifras para comprender la enormidad de lo que Jesús quiere decirnos. Unos, no sé, millones, un millón, no sé qué, de pesetas, ¿no? O de euros, perdón, ¿no? La desproporción de ambas deudas es una desmesura, ¿no? Porque lo que se le ha perdonado es eso, más de 1 millón, ¿no?, de euros. Y lo que le deben, pues son algo así como 20 euros, ¿no? Una vez más, no hay que intentar aplicar todos los detalles de esta parábola a lecciones espirituales. Lo que cuenta es su sentido global. Lo que es inverosímil, humanamente hablando, resulta ser estrictamente verdadero y desconcertante en el caso de Dios. Solo Dios es capaz de hacer semejantes condonaciones. Te condoné toda tu deuda. ¿No debías tú también tener piedad de tu compañero como lo tuve yo de ti? Para Jesús, la inmensidad del perdón de Dios, su amor sin medida, su misericordia sin tregua y sin límite, es lo que debe suscitar nuestra misericordia respecto a nuestros hermanos. Y el mismo Pedro fue objeto de este amor infinito, ¿no? Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Recuerdan la escena? Sin duda los oyentes de esta parábola de Jesús se alegraron al escuchar el final. El que no supo perdonar la deuda a un compañero recibió su castigo. También nosotros nos deleitamos con las peripecias de esta parábola que acaba bien. Pero cuando tenemos que aplicárnosla, ¿cómo nos cuesta perdonar, no? El perdón no es un acto puntual y aislado, sino que ha de ser un talante continuo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, contestará Jesús. Es decir, siempre. Solo podremos ir adquiriendo esa actitud si profundizamos en nuestra experiencia de haber sido perdonados una y otra vez por Dios, que no tiene en cuenta la enormidad de nuestra deuda con Él. Quien ha experimentado esa misericordia no puede andar calculando las fronteras del perdón, ¿no? Pues que seamos generosos, como Dios es generoso, que seamos misericordiosos, como Dios es misericordioso, que amemos y perdonemos, como Dios nos perdona siempre, ¿no? Hoy la Iglesia hace memoria de los santos Ponciano e Hipólito. Al llegar Ponciano a la cátedra de Pedro en el año 230, encontró la iglesia dividida por un cisma, cuyo autor era el sacerdote Hipólito, un maestro afamado por su conocimiento de la Escritura y por la profundidad de su pensamiento. Hipólito no se había venido a aceptar la elección del diácono Calisto como papa, y a partir de ese momento se había erigido en jefe de una comunidad disidente, estimando que él representaba la tradición, en tanto que Calisto y sus sucesores cedían peligrosamente al último capricho.
En el año 235 estalló la persecución de Maximiano. Constatando que los cristianos de Roma se apoyaban en los dos obispos, el emperador mandó que arrestasen a los dos y los condenó a trabajos forzados. Para que la Iglesia no se viera privada de cabeza en circunstancias tan difíciles, Ponciano renunció a su cargo e Hipólito hizo otro tanto. Deportados a Cerdeña, se unieron en una misma confesión de fe y no tardaron en encontrar la muerte. Después de la persecución, el Papa Fabián pudo llevar a Roma los cuerpos de ambos mártires. El 13 de agosto es precisamente el aniversario de esta traslación. Pronto se echó en olvido que Hipólito había sido el autor del cisma. Solo se tuvo presente al mártir y doctor, hasta tal punto que un dibujo del siglo IV asocia sus nombres a los de Pedro y Pablo, Sisto y Cornelio, Ponciano e Hipólito. Pues damos gracias al Señor por la vida, la obra y el testimonio martirial de estos dos santos. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.